Decía Faraday hace casi 200 años que la química es necesariamente una ciencia experimental. Sus conclusiones se deducen de los datos y sus principios se apoyan en la evidencia que deriva de los hechos. La práctica de la química es muy antigua. Dice Hoffman, ilustre colega contemporáneo, Premio Nobel de Química en 1981, que la química existía incluso antes de que se acuñara la palabra que la designa, cualquiera que sea el idioma que utilicemos para comunicarnos, porque una característica definitoria del ser humano desde que puebla el planeta ha sido, es y será siempre su deseo de transformar la materia mediante su inteligencia y sus manos, es decir, mediante la experimentación racional. La práctica científica, la práctica rigurosa de la química es naturalmente mucho más reciente, cuenta con poco más de 200 años. Tiempo, no obstante, más que suficiente para que se hayan efectuado grandes progresos, se hayan desarrollado importantes experimentos que han permitido a la química alcanzar su posición actual. Los químicos, y tal vez algunos de ustedes interesados por la química, nos preguntamos a veces cuáles han sido esos experimentos, cuáles son los que han tenido una mayor significación, una mayor importancia en el desarrollo de la disciplina, o los más elegantes o inteligentemente concebidos. Y hoy querría comenzar esta intervención mostrándole dos de estas clasificaciones, ambas relativamente recientes y ambas muy rigurosas. La primera apareció, se publicó en el año 2003 en el número del 25 de agosto de esta revista, Chemical and Engineering News, que es el órgano de difusión de la American Chemical Society, la sociedad de química más poderosa del mundo. A propuesta de la revista, los lectores proporcionaron los experimentos que consideraban más importantes, se recibieron un total de 55 y el comité editorial de la revista sometió estos experimentos químicos a la opinión de un prestigioso panel compuesto por químicos en activo y también por historiadores de la ciencia. No tengo tiempo hoy de discutir estos experimentos con detalle, solamente de mostrarles cuáles fueron los 10 primeros. El primero, sobre el que les hablaré brevemente dentro de un momento, fue la separación de Pasteur de los cristales enantiómeros, de la sal de potasio y amonio, del ácido tartárico. Los 10 que no llegaron a alcanzar la máxima prioridad se encuentran en esa diapositiva y entre ellos figuran la determinación de la configuración de la glucosa por Fischer, la preparación electrolítica de metales alcalinos y alcalinotérreos por Davy, el experimento de Bartlett, que por primera vez demostró la reactividad de un gas noble, el xenón, experimento del que les voy a hablar con detalle un poco más adelante, o, por ejemplo, el descubrimiento del polonio y el radio por Marie y Pierre Curie. Como les decía, el ganador indiscutible en esta clasificación fue el experimento de Pasteur. Tal vez Pasteur les sea más familiar como padre de parte de la medicina moderna, de la salud pública, de la higiene pública, pero los 10 primeros años de su vida científica los dedicó a la química. Y en ese tiempo, siendo todavía muy joven, fue capaz de observar que la sal de amonio y potasio del ácido tartárico cristaliza en dos formas enantiomorfas, imagen especular una de la otra. Fue un experimento relativamente sencillo desde el punto de vista experimental, pero conceptualmente muy importante. Sentó, de hecho, las bases para la estereoquímica, el conocimiento de la estructura tridimensional de las moléculas y permitió el importantísimo desarrollo que la química y la bioquímica han tenido en los últimos 100 años. La otra clasificación a la que antes aludía procedió de este lado del Atlántico, fue la especie de respuesta de la Sociedad Británica de Química, la Royal Society, la segunda en potencia en el mundo, a la propuesta norteamericana. Y está recogida en un librito sencillo, pequeño, de tamaño,
que se llama Elegant Solutions 10 Beautiful Experiments in Chemistry. En este caso, a diferencia del anterior, la clasificación es obra de una persona, Philip Ball, el autor del libro, asesor científico de la revista Nature y colaborador habitual de la Royal Society. En su propuesta, que resumo en las dos siguientes diapositivas, esta y la que vendrá a continuación, se recogen simplemente los 10 experimentos que él considera más importantes. Casi todos ellos están contenidos en la clasificación norteamericana, si no entre los 10 primeros, sí entre los 25. Aquí están los restantes y hoy en esta sesión querría discutir dos experimentos que son comunes a las dos clasificaciones, la norteamericana y la británica. Uno de ellos podría considerarse como claramente dentro del ámbito de la química orgánica, aunque tiene una componente estructural muy importante, la historia de la vitamina B12, el conocimiento de su estructura y el desarrollo de su síntesis en el laboratorio. El segundo es el experimento de Bartlett sobre la reactividad de los gases nobles y finalmente, dado que estas conferencias tienen carácter divulgativo y además tienen naturaleza interdisciplinar, me ha parecido apropiado escoger como tercera experiencia para completar esta discusión un experimento que se enmarca, al menos así lo consideran los biólogos, claramente dentro de la biología, pero que, como veremos al final de esta discusión, tiene también importantes connotaciones químicas. Se conoce como el experimento de Mendelssohn y Stahl de la réplica, la duplicación del ADN en las bacterias de Escherichia coli. Como todos saben, las vitaminas son nutrientes esenciales que, sin embargo, nuestro organismo no es capaz de sintetizar. Aunque nuestros requerimientos son pequeños, tanto su defecto, la hipovitaminosis, como su exceso, la hipervitaminosis, pueden ser muy perjudiciales. Esa diapositiva les muestra las vitaminas más comunes y algunas de sus propiedades, los alimentos que las contienen, su función biológica, fisiológica, la que efectúan, y también los problemas de salud, las dolencias que puede causar su deficiencia. Las vitaminas se designan con las letras mayúsculas A, B, C, D, E y K, a veces acompañadas de un número que suele expresarse como un subíndice. Se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las primeras se acumulan en nuestro organismo y este puede hacer uso de ellas cuando las necesita, mientras que las otras, por ser solubles en agua, se eliminan con facilidad y debemos, por tanto, ingerirlas de modo periódico. A comienzos del siglo pasado, químicos y médicos, se interesaron profundamente por el conocimiento, por el estudio de las vitaminas. No solo los alimentos que las contienen, sino también la naturaleza de sus principios activos, la estructura característica, la estructura molecular característica de los principios activos y, de ser posible, también su síntesis en el laboratorio. Y aunque el avance en el conocimiento de las vitaminas, el progreso, fue realmente lento, incluso en una vitamina tan nombrada, tan conocida como la C, el ácido ascórbico, que fue la primera en prepararse a escala industrial, en 1937 la Academia Sueca distinguió con el Premio Nobel de Química y también con el de Medicina, de Fisiología, a destacados investigadores que habían concentrado sus esfuerzos mayoritariamente en el estudio de las vitaminas. En este marco de intensa actividad investigadora se encuadra la historia de la vitamina B12, probablemente la molécula natural más compleja estructuralmente, también de mayor complejidad en lo que se refiere al número de átomos si exceptuamos los polímeros naturales. En estudios encaminados
al tratamiento de la anemia, averiguar las causas de la anemia y la forma de curarla, es decir, la pérdida, la disminución de glóbulos rojos en la sangre, se encontró que el extracto de hígado de algunos animales era un medicamento muy eficaz. Pronto se extendió la misma medicación al tratamiento de la enfermedad que se conoce como la anemia perniciosa, que todavía en 1930 era una enfermedad mortal. Se aplicó con éxito, tanto que Whipple, Minot y Murphy consiguieron el Premio Nobel de Fisiología en 1934 precisamente por estos trabajos. A pesar de que el extracto de hígado había sido comercializado por Eli Lilly en 1928, a finales de la Segunda Guerra Mundial todavía se desconocía la naturaleza del principio activo, la sustancia que realmente tiene el efecto beneficioso. En 1947, en Merck, la empresa farmacéutica, se obtuvieron los primeros cristales de la vitamina B12. Muy pronto también en Glaxo y en otras compañías, de manera que estuvieron disponibles para que los cristalógrafos trataran de determinar la estructura molecular de esta sustancia. Fue la doctora Dorothy Crowfoot Hodgkin de la Universidad de Oxford quien emprendió la formidable tarea y la culminó con éxito en 1956. Esta era la señora Hodgkin y esta es la estructura molecular de la vitamina B12 de la que ahora les hablaré. Fue, como les decía, un trabajo de una dificultad extraordinaria. Tanto es así que una causa determinante para la concesión del Premio Nobel de Química a Hodgkin en 1964 fue esta determinación estructural. Hodgkin había obtenido previamente la estructura de otras moléculas activas, por ejemplo, el colesterol, la vitamina D, la penicilina V y después del Premio Nobel también la de la insulina. La doctora Hodgkin se distinguió durante su vida en activo no solo por su extraordinaria inteligencia y su amor al trabajo, sino también por el deseo de fomentar la participación de las mujeres en la vida académica, en la vida científica en su ciudad, en su Universidad de Oxford, cosa que les aseguro no es nada fácil porque la sociedad científica en Oxford es probablemente de las más machistas que uno pueda imaginarse. Trabajó en un laboratorio recóndito de difícil acceso, en un edificio, sin embargo, maravilloso, el que ven en esa diapositiva. Si han estado en la Universidad de Oxford, sabrán que este edificio acoge al Museo de Historia Natural y está en el centro de Oxford, muy cerca de los laboratorios de química inorgánica, química orgánica y otras disciplinas científicas. Entre las muchas alumnas que ella tuvo durante su tiempo en Oxford, hay una que alcanzó renombre por otras actividades muy diferentes, la baronesa Thatcher, que era licenciada en química por la Universidad de Oxford y que, como saben, fue la primera ministra británica entre 1979 y 1990. Como les decía, la vitamina B12 es una molécula de una extraordinaria complejidad, no solo en cuanto al número de átomos, sino también a la propia estructura de la molécula, los muchos centros estereogénicos que contiene. En ella hay como núcleo central un átomo de cobalto, un átomo metálico en estado de oxidación +3, que se une a los 4 átomos de nitrógeno de un anillo denominado anillo de Corrina. Hay además otro átomo de nitrógeno que es parte de este fragmento 3,5-dimetilbenzimidazol que se coordina al átomo de cobalto y finalmente un ligando X variable, un ligando lábil que puede cambiarse con cierta facilidad. En la molécula que Hodgkin caracterizó estructuralmente, X era un grupo cianuro, la cianocobalamina. El coenzima B12, la especie que es activa fisiológicamente, contiene un enlace cobalto-carbono al átomo de carbono de un fragmento de adenosina, de modo que es un compuesto organometálico, prácticamente el único compuesto organometálico en los seres vivos. Conocida la estructura precisa de esta molécula, se hacía posible abordar su síntesis.
pero tanta complejidad estructural hacía a este problema un problema casi insoluble y de todos modos al alcance únicamente de los mejores grupos sintéticos del mundo. Se interesó en él el grupo de Woodward en Harvard, quien fue distinguido en 1965 con el Premio Nobel de Química, esta es la cita literal, por sus logros en el arte de la síntesis orgánica. Woodward y sus colaboradores habían desarrollado otras síntesis de gran complejidad, entre ellas la del pigmento clorofila, pero realmente esta molécula, que tiene cierto parecido porque tiene un anillo de 4 átomos de nitrógeno que se llama de porfirina en lugar de corrina, es muchísimo menos compleja que la vitamina B12. También se interesó en la síntesis al otro lado del Atlántico, en Suiza, el grupo de Skemmoser en el ETH en Zúrich. Lo hizo a comienzos de la década de los años 1960 y ese mismo año, 1960, Bernhauer y Friedrich informaron a la comunidad científica de la síntesis de la vitamina B12 a partir de un producto natural que se denomina ácido clorhídrico. De modo que se simplificó ligeramente, no demasiado, pero se simplificó la síntesis de la vitamina B12, puesto que bastaba con alcanzar la síntesis en el laboratorio del ácido clorhídrico. Como les decía, no exenta de dificultad, puesto que hay 4 anillos de 5 miembros que son diferentes entre sí, contienen un átomo de nitrógeno, cada uno de ellos, se han representado como A, B, C y D, y deben ensamblarse en el orden correcto y además manteniendo la configuración de los átomos de carbono heterogénico como corresponde en la vitamina B12. Skemmoser, muy brevemente, no entro en grandes detalles para no cansarles en exceso, Skemmoser utilizó un sistema modelo más sencillo que la vitamina B12, dividió el anillo de 4 ciclos nitrogenados, lo dividió en 2 partes, una mitad occidental y otra mitad oriental. Inicialmente abordó la unión de las 2 mitades a través de los anillos C y D, aprovechando la condensación de este grupo iminoéster del anillo C con esta N-amina del D. Y una vez efectuada esa unión, mantuvo a los 4 átomos de nitrógeno próximos, suficientemente próximos, coordinándolos a un ion metálico, cadmio divalente, y finalmente en una etapa posterior llegó a efectuar la macrociclación uniendo los anillos A y B, y a esta ruta de síntesis se la conoce como la macrociclación AB, en contraposición con esta otra, en la que la última etapa de la síntesis es la fusión de los anillos A y D, y se denomina por tanto así, la macrociclación AD. Esto era un sistema modelo, y cuando el grupo de Skemmoser trató de llevar estos resultados al sistema real, encontró que la metodología no funcionaba, probablemente porque en la molécula real los sustituyentes de estos anillos son mucho más voluminosos y los impedimentos estéricos entre ellos impedían que se produjera la ciclación. Así que tuvo que usar un procedimiento alternativo y conectó los anillos AB indirectamente a través de un átomo de azufre que eliminó en una etapa posterior mediante una metodología que su mismo grupo había desarrollado. Y finalmente, en la última etapa, para llegar a este intermedio, que es realmente un intermedio muy avanzado en la síntesis de la vitamina B12, hizo uso de un proceso fotoquímico basado en unas reglas teóricas que Woodward y Hofmann habían desarrollado. El mismo intermedio era un objetivo de partida para el grupo de Woodward. Los 2 equipos iniciaron sus trabajos de forma independiente y trabajaron uno sin conocer los resultados del otro durante casi 4 o 5 años. Hacia 1965 unieron sus esfuerzos y ya en esa situación de colaboración, el grupo de Woodward, haciendo uso de la metodología de Skemmoser y en particular la incorporación de los átomos de azufre que se eliminan en una fase final, el grupo de Woodward, como les decía, preparó el mismo intermedio avanzado de síntesis. Y ya el golpe final, la transformación, no puedo quitarme la chaqueta con
el micrófono. La transformación de esa sustancia en la vitamina B12 se llevó a cabo en Harvard por el grupo de Woodward. Este es el ácido covírico, que era la meta deseada, puesto que la transformación en vitamina B12 había sido ya descrita, de manera que el intermedio avanzado se convirtió en el ácido covírico y posteriormente en la vitamina B12. No me canso de repetirles que fue una síntesis extraordinariamente laboriosa. Requirió más de 10 años, perdonen un segundo, un calor aquí tremendo. Estamos de la calefacción, ¿no? Sí, ya hemos quitado ya. Echamos aquí. Me lo guardo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Les decía que fue un trabajo arduo, durísimo, exigió más de 10 años para desarrollarse. La colaboración de los dos mejores grupos de síntesis química del mundo en aquellos tiempos, y participaron en él más de 100 investigadores de 19 países diferentes, y entre ellos algunos jóvenes químicos que mucho más adelante alcanzaron notoriedad propia, muy especialmente Jean-Marie Lehn, que hacía su estancia postdoctoral en Harvard con Woodward y que, como saben, fue distinguido con el Premio Nobel de Química más adelante por el desarrollo de la química supramolecular. Antes de concluir con la discusión de la vitamina B12, querría mencionarles que en la década de los años 90 pasados se llevó a cabo esta síntesis enzimática del ácido hidrógeno virínico, a partir del cual se llega con relativa facilidad a la vitamina B12. Es una síntesis realmente sorprendente porque gracias a la acción concertada de 12 enzimas, todos en el mismo sistema, esta molécula tan sencilla, el ácido 5-aminolebulínico, se convierte en el ácido hidrógeno virínico y relativamente con facilidad en la vitamina B12. Y también querría mencionar que a pesar de que la vitamina B12 se utiliza desde hace casi un siglo, hay todavía algunos aspectos de su síntesis fisiológica, de su síntesis biológica, que son desconocidos. Y de hecho, en 2007 se publicó en Nature esta transformación. Se demostró que una enzima que se denomina BLUB, en presencia de oxígeno, es capaz de, ellos usaron, los autores, el término de canibalizar a otra vitamina, la vitamina D, en forma reducida, en una síntesis que realmente tiene precisión quirúrgica, porque se rompe este enlace nitrógeno-carbono. Además, este anillo, que contiene 2 átomos de nitrógeno y que es de 6 miembros, se convierte en uno de 5, y de esta manera se genera el fragmento 3,5-dimetilbenzimidazol, que ocupa el eslabón final de esta cadena y se une al átomo de cobalto a través del átomo de nitrógeno. Y entro en el segundo de los experimentos que quería discutir, el experimento de Bartlett, desarrollado en 1962. También verán que conceptualmente no es muy complicado. Requiere, sin embargo, una extraordinaria destreza experimental y una metodología sintética, que está todavía al alcance de muy pocos. Y tuvo una gran trascendencia porque durante casi 70 años, desde la década de 1890 hasta el experimento de Bartlett en 1962, miles de químicos se educaron en la creencia casi dogmática, casi absoluta, de la inercia química de los gases nobles. Y en el experimento sencillo que voy a discutir, Bartlett demostró que no era así. Bartlett era británico, había nacido en la ciudad de Newcastle upon Tyne, hizo sus estudios de licenciatura y posteriormente el trabajo de doctorado en el Reino Unido, y ya doctor decidió irse, como muchos británicos, a América, al norte de América. Él fue a Canadá y se incorporó a la Universidad de British Columbia en Vancouver, donde desarrolló este experimento. Algunos años después cambió de universidad y se fue a Estados Unidos, y la mayor parte de su vida fue profesor de la Universidad de California en Berkeley. Tuve la suerte y el honor de conocerle allí en Berkeley.
en una estancia que realicé en el año 1994, invitado por la universidad para pronunciar las conferencias Seaborg en honor, las conferencias a Glenn Seaborg, Premio Nobel de Química, en 1951 por sus trabajos sobre los elementos transuránidos, neptunio, plutonio y otros que están aún más lejos en la tabla periódica. Y de esa estancia guardo, además de este recuerdo, la fotografía de Seaborg dedicada, guardo también este artículo, este es el artículo en el que Bartlett puso de manifiesto que el xenón reacciona en condiciones suaves. Esto es todo, no hay más que estas líneas. Decía este artículo que Bartlett tuvo a bien dedicarme. Les pongo ya en antecedentes de la situación desde el punto de vista químico. Esta diapositiva resume muy aproximadamente el descubrimiento de los elementos químicos. Algunos se conocen desde la antigüedad, muchos, y la mayoría, que es lo que quiero resaltar, se obtuvieron, se identificaron y se aislaron por vez primera en el siglo XIX, incluyendo los gases nobles. Hacia 1890 se creía que la química de la atmósfera era un problema, la composición de la atmósfera era un problema químicamente resuelto. Cuando Mendeleev hizo su clasificación periódica, hacia 1870, está presentada aquí en la forma que tiene la tabla periódica actual, predijo la existencia de algunos elementos, los que están marcados en verde en la tabla, pero no pudo tener intuición o pensamiento alguno acerca de la existencia de los elementos que en la actualidad ocupan ese grupo, el grupo 18 de la tabla periódica. En 1894, Ramsay y Rayleigh aislaron por primera vez el elemento argón. Por sus propiedades físicas y atómicas, comprobaron que debía ocupar la posición que sigue al cloro en la tabla periódica, es decir, ser parte de un grupo en el que no había ningún elemento conocido. Y precisamente por el carácter periódico que tienen las propiedades atómicas y físicas de los átomos, de los elementos químicos, la existencia del argón en esa posición requería que hubiera dos gases nobles más ligeros que él y otros más pesados, es decir, completar este grupo de elementos. Con este conocimiento, en un tiempo sorprendentemente corto, no llegó ni a 5 años, se aislaron por primera vez los restantes gases nobles. Aquí se muestran algunas de sus características relativas al descubrimiento, se designan con palabras cultas que tienen raíz griega o latina, como podrán comprobar aquí. En gran parte resultaron del trabajo de Ramsay, también de Rayleigh, y por ello ambos recibieron el premio Nobel, uno de Química y el otro de Física, en el año 1904. A título anecdótico, recientemente se ha aislado un nuevo elemento, el que ocupa la posición 118 en la tabla periódica. La IUPAC propone un nombre horrible para nombrar a estos elementos. Este sería el octium y este el símbolo propuesto. Solo se prepararon 3 átomos del elemento, que además se desintegran muy rápidamente, pero lo poco, muy poco que se sabe de él parece indicar, aunque tiene todavía que confirmarse, que se trata de un gas noble, es decir, sería un elemento completando el grupo 18 de la tabla periódica. Tal vez se pregunten por qué se tardó tanto en identificar a los gases nobles, en saber de su existencia. Y la razón es muy simple. Pasaron desapercibidos porque no tienen tendencia alguna a combinarse con otros elementos químicos. Ocupan, como he indicado, el grupo 18 de la tabla periódica. Cuando uno avanza en cualquiera de los periodos de izquierda a derecha, se va completando con electrones la capa de valencia. De manera que al llegar a 18 hay 8 electrones en la capa de valencia, en la capa cuántica correspondiente, que llenan el orbital s y los 3 orbitales p. De manera simplificada, la configuración electrónica se puede representar como se muestra aquí para el argón o a la derecha para el kriptón. Y como ven, hay en ambos casos 8 electrones en la última capa. Los 8 electrones son
muy fuertemente atraídos por el núcleo, por la carga del núcleo, de manera que no se ionizan con facilidad. Se requiere una energía en general muy elevada para ionizarlos. Por otra parte, como los siguientes niveles vacíos se corresponden con una capa cuántica superior, son muy altos en energía, de tal manera que los átomos tampoco muestran tendencia a ganar electrones convirtiéndose en especies monoaniónicas. Los gases nobles existen como gases monoatómicos, son incapaces de formar moléculas como hacen otros elementos químicos. Por ejemplo, el cloro, que precede al argón en la tabla periódica, tiene 7 electrones en la capa de valencia, necesita 1 para completar la configuración estable de tipo gas noble, de manera que, por ejemplo, 2 átomos de cloro se combinan, forman un enlace covalente y los 2 electrones del enlace sirven para completar el octeto de ambos átomos. Los elementos, los átomos de los elementos, encuentran otras formas para combinarse entre sí. Es, por ejemplo, el caso del cloro. Antes de eso, perdón, querría también decirles que otros átomos que tienen menos electrones, como por ejemplo el carbono, que tiene solo 4, necesita formar 4 enlaces para completar su octeto, como hace con el hidrógeno en el metano o como hace con otros átomos de carbono en la estructura de diamante, una estructura tridimensional de átomos de carbono coordinados tetraédricamente cada uno de ellos a otros 4. Y les decía antes que los átomos de los elementos encuentran otras formas de combinarse. Por ejemplo, el cloro y el sodio, cuando reaccionan, dan lugar a la sal común, el cloruro de sodio, sustancia que consideramos como un compuesto iónico constituido por una red tridimensional de iones positivos, los más pequeños, y negativos, los mayores, cuyas fuerzas de atracción electrostática proporcionan una gran estabilidad a la sustancia. Es fácil de explicar porque el cloro tiende a ganar un electrón convirtiéndose en el ion cloruro, que posee 8 electrones en su capa de valencia. Es un proceso termodinámicamente favorable. Y por otro lado, el sodio no ofrece demasiada resistencia a perder un electrón y convertirse en el catión sodio más, que también tiene su octeto completo. Por eso, la fuerza de atracción electrostática entre iones de signo contrario proporciona la estabilidad necesaria a esta red. Este modo de combinación tampoco está permitido, está de hecho vedado para los gases nobles, como indican estas representaciones gráficas que son clásicas, muy típicas para los alumnos de la licenciatura en química. En la izquierda se representa la variación periódica, prácticamente para toda la tabla periódica, la variación periódica de la primera entalpía de ionización, el proceso en el que el átomo pierde un electrón y se convierte en una especie monocatiónica. Y en la parte de la derecha, el proceso contrario, en el que un átomo gana un electrón para producir el correspondiente monoanión. Y si se fijan en ella, los gases nobles, que están aquí, helio, neón, argón, etc., los gases nobles ocupan los máximos en ambas distribuciones. De manera que no tienen tendencia a la formación de especies cargadas, ni positivas ni negativamente. Esta era la situación cuando Bartlett decidió hacer su experimento. Él, a comienzos de la década de 1960, está aquí de nuevo, trató de llevar a cabo la síntesis del difluoruro de platino a partir del tetrafluoruro de platino, que era ya un compuesto conocido. Pero la síntesis del tetrafluoruro producía como impureza difícil de eliminar pequeñas cantidades de bromo. Para evitarla, Bartlett pensó en mezclar el tetrafluoruro de platino con flúor, creyendo, como de hecho ocurría, que el flúor podría oxidar el bromo a pentafluoruro de bromo, volátil y muy fácilmente eliminable. Estas reacciones son muy vigorosas. El flúor es un superhalógeno, es un elemento extraordinariamente reactivo. Se llevan a cabo en sistemas de vidrio, más bien de cuarzo, con alto vacío y con posibilidad de utilizar atmósfera inerte. Pero a pesar de eso tienen que comenzar enfriando el sistema a muy baja temperatura, a la temperatura del nitrógeno líquido, y después permitiendo que la mezcla de reacción se caliente lentamente. Y cuando hizo eso, Bartlett encontró
que aparecía un vapor de color rojo sobre el tetrafluoruro de platino, cuya cantidad, concentración, aumentaba al hacerlo la temperatura. Esa sustancia se identificó como el hexafluoruro de platino, es decir, el producto resultante de la oxidación del tetrafluoruro de platino por el flúor que había añadido para eliminar el bromo. Todavía este compuesto es el único compuesto de platino en estado de oxidación +6 que se conoce. Pero además de esto, al aumentar la temperatura, encontró, cosa que hoy día ya es muy conocida, que el flúor ataca a la sílice del vidrio. La reacción química, que es muy simple, muy fácil, produce tetrafluoruro de silicio y oxígeno. De manera que, además de todo lo anterior, Bartlett observó la formación de un sólido de color rojo, sólido volátil, que se identificó como esta sustancia, el hexafluoroplatinato de dioxigenilo, es decir, un compuesto de formulación iónica conteniendo como catión a una molécula de oxígeno con una carga positiva. En pocas palabras, el hexafluoruro de platino había sido capaz de oxidar al oxígeno. Esa fue la información clave que le llevó a desarrollar su experimento. Él cuenta que cuando una tarde estaba preparando sus clases de química inorgánica, tenía que explicar las propiedades periódicas de los átomos, a las que antes me he referido brevemente, en concreto las energías de ionización. Al prepararse la clase se dio cuenta de que la entalpía de ionización del xenón es prácticamente idéntica a la del oxígeno. Aquí abajo están los valores indicados y entonces concluyó de inmediato que si el hexafluoruro de platino es capaz de oxidar al oxígeno, también debe oxidar al xenón. Puso en marcha sus experimentos. Antes construyó un ciclo termodinámico muy común para los químicos inorgánicos, lo usamos con mucha frecuencia en los cursos de licenciatura. Un ciclo termodinámico se llama también ciclo de Bohr-Haber, que permite justificar termodinámicamente la viabilidad o, por el contrario, la imposibilidad de llevar a cabo una transformación. Y ante el resultado positivo se puso manos a la obra. Este es el dispositivo experimental que utilizó, como ven, muy complejo. Bartlett dibujaba muy bien, esto procede de su cuaderno de notas. Es un sistema construido en cuarzo, capaz de trabajar en condiciones de alto vacío o de atmósfera inerte. De una manera más sencilla, simplificada, podríamos representar este sistema como está aquí indicado en la parte superior. Y el viernes 23 de marzo de 1962 fue el día clave que él escogió para desarrollar ese experimento. Por la mañana empezó a preparar el sistema, consiguió un poquito de xenón que le prestaron algunos colegas y procedió a la síntesis del hexafluoruro de platino, que es un proceso complicado, laborioso, que requiere 2 o 3 destilaciones del hexafluoruro de platino para purificarlo. Como los sistemas son muy complicados, lo que se suele hacer en esos casos es, a medida que se procede en la síntesis química, con la ayuda de un soplete se suelda el vidrio y se elimina la parte que ya es innecesaria. De modo que al final, después de todas las operaciones, Bartlett se quedó con algo como esto que les muestro, que aparece en la parte inferior izquierda de la imagen. Es un sistema muy parecido a estos que están aquí. En la parte inferior seguramente podrán ver una coloración rojiza, oscura, corresponde al hexafluoruro de platino, que es un gas que tiene esa coloración. En la parte superior tenía el xenón, que es un gas incoloro, aquí se ha coloreado con una tonalidad azul para marcar las diferencias. Seguramente no podrán apreciar, pero les informo de ello, de que en este punto y en ese otro hay una soldadura de vidrio extremadamente fina, completamente compacta, impide el contacto entre los gases. Hay una soldadura de vidrio que se puede romper con facilidad. Los ingleses y los británicos, en habla inglesa se le llama en general break seal, es decir, un sello que se rompe fácilmente. Y sí observarán, aunque no quizás con el detalle necesario, que hay también una tubuladura lateral. Aquí hay 3 bolitas pequeñas de acero. Cuando el sistema está listo, los
reaccionantes están perfectamente separados, con ayuda de un imán, no hay más que colocarlo aquí, se levantan las bolas de acero, se llevan hasta esa posición y cuando uno retira el imán, las bolas caen por su propio peso, como se indica aquí, se rompe el sello de vidrio y se permite así el contacto entre las sustancias reaccionantes. Cuando hizo eso, encontró que de inmediato se producía un cambio bien evidente, porque apareció un sólido de color amarillo mostaza. Seguramente se podrán imaginar la enorme alegría y la gran excitación de Bartlett en aquellos momentos. Salió del laboratorio al pasillo y a los laboratorios adyacentes tratando de encontrar a algún colega con quien compartir la satisfacción y la alegría y que fuera al laboratorio a ver el cambio que se había producido, pero cuenta él que eran las 7:30 del viernes 23 de marzo, casi todavía en invierno, viernes además, a las 7:30 de la tarde, un día normal, no hay nadie en ninguna universidad anglosajona, de modo que tuvo que regresar solo al laboratorio. Allí tomó una pequeña cantidad del sólido de color amarillo, la hidrolizó y comprobó que se producía oxígeno y xenón, los caracterizó mediante espectrometría de masa y ya recogió el sistema y se marchó a su casa. Y cuenta también él, cuando refiere esta historia, que llegó a su casa a las 11:30 de la noche y que tuvo no pocas dificultades para explicarle a su mujer que venía de la universidad de hacer un experimento muy importante. Salvando las distancias, es como si yo en Sevilla llegara un día a mi casa a la 1 de la mañana, un viernes por la noche, y también tratara de decirle a mi mujer que estaba trabajando en la universidad. El lunes siguiente se puso manos a la obra. Él pensaba que la especie que resultaba de esa reacción era esta sustancia, el producto de la oxidación del xenón por el hexafluoruro de platino. Tuvo la mala suerte de que la reacción era mucho más compleja, se forman otras sustancias en el proceso, es casi imposible controlar que los gases reaccionantes, el xenón y el hexafluoruro de platino, tengan exactamente la estequiometría 1:1, siempre hay un ligero exceso de uno de otro, de modo que se forman otros productos, pero en cualquier caso esta observación rompió, destruyó por completo el mito de la inercia de los gases nobles. Preparó una corta nota, la que antes les he mostrado, la envió originalmente a la revista Nature, la más prestigiosa del mundo probablemente en aquellos días, sin ninguna duda, pero tardaban mucho en aceptarle el trabajo en Nature y temeroso de que alguien se adelantara, lo retiró, lo envió a la revista de la Chemical Society británica, Proceedings of the Chemical Society, y allí se publicó en junio de 1962. En la actualidad se conocen literalmente centenares de compuestos de los gases nobles. Les muestro unos cuantos que son muy familiares, no solo ya para nuestros alumnos de los primeros cursos de licenciatura, sino incluso en el ámbito preuniversitario. Y a pesar de que han transcurrido alrededor de 50 años desde esta observación de Bartlett, el interés por los compuestos de los gases nobles continúa en la actualidad. Muy brevemente, solo unos ejemplos. Una publicación en Nature en el año 2000, la preparación, la síntesis de esta sustancia, que es una molécula lineal de argón unida a un átomo de hidrógeno y a otro de flúor, muy inestable térmicamente, tiene que mantenerse a temperaturas muy bajas, del orden de 7-8 Kelvin o inferiores. También ese mismo año un compuesto aún más sorprendente. Si alguno de ustedes conoce la química de la coordinación, la química de los compuestos complejos, estará de acuerdo en que este es un complejo realmente singular, impensable años antes de que Seppelt lo preparara. Es un complejo que contiene alcatión oro divalente y que está coordinado a 4 átomos de xenón que se disponen en los vértices de un cuadrado en cuyo centro está el átomo de oro. El año pasado se publicó, también como curiosidad, en Angewandte Chemie, la estructura de un compuesto de magnesio que contiene a una molécula de tetrafluoruro de xenón y a otra de difluoruro de xenón, aquí está el tetra y aquí el di, actuando como ligando. Y como curiosidad, como las casualidades de la vida a veces ocurren, antes de ayer, cuando estaba terminando de preparar esta conferencia,
Llegó a mis manos a través de Internet el último número de la revista Journal of the American Chemical Society y allí encontré la estructura, la preparación, la descripción de las características de un compuesto de bromo derivado de la agrupación oxo-difluoruro de bromo que contiene dos moléculas de difluoruro de Krypton coordinadas al átomo de bromo. Bien, entro así en la parte final, no les canso mucho tiempo más, en la descripción del tercer experimento, el experimento de Messerson y Stahl, que, como les decía al comienzo, muchos consideran the most beautiful experiment in biology. Y en los próximos minutos trataré de describirlo de forma simplificada y también de convencerles de que hay muchas connotaciones, muchas implicaciones químicas en ese experimento. El experimento demuestra que la réplica del ADN transcurre mediante un mecanismo semiconservador. Antes de describirlo, también con la brevedad obligada, por si no están suficientemente familiarizados con estas materias, les recuerdo las características de los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico respectivamente, son moléculas biológicas de importancia trascendental. Son polímeros biológicos y por tanto resultan de la repetición de unidades monómeras más sencillas que se denominan nucleótidos. Los nucleótidos no son, sin embargo, tampoco moléculas simples, sino que resultan de la asociación, debería decir en términos químicos condensación, resultan de la condensación de una molécula de un hidrato de carbono, una base nitrogenada y un grupo fosfato, derivado del ácido fosfórico. En el ARN, el hidrato de carbono es la ribosa, mientras que en el ADN es la 2, en esta posición, la 2-desoxirribosa. En el AEDN, las bases nitrogenadas son la citosina, la timina, la adenina y la guanina, y en el ARN no hay timina, pero en su lugar hay uracilo. Cuando se condensa una molécula del hidrato de carbono con una base nitrogenada, se forma una unidad que se llama nucleósido, y al condensarse adicionalmente la unidad de hidrógeno fosfato, se obtiene el nucleótido. Esa situación se muestra aquí, en esta diapositiva, con ejemplos de algunos nucleótidos derivados de las moléculas anteriores. Y en la polimerización de estas unidades, cada una de ellas se asocia con otra parecida mediante la condensación del grupo fosfato con el grupo oxidrilo de una molécula de un nucleótido adyacente. Para efectuar su propuesta de la estructura de doble cadena del ADN, la que hicieron Watson y Crick, aquella fue la estructura más importante de todas las que se determinaron en el siglo pasado, hicieron uso de datos de difracción de rayos X que habían obtenido Wilkins y sobre todo Rosalind Franklin, pero también de otras observaciones, y muy en especial de esta, proporcionada por Chargaff, quien encontró que en el ADN de diferentes organismos hay una proporción de adenina y timina y también de guanina y citosina constante e igual a 1, mientras que, por ejemplo, la proporción de adenina y guanina varía grandemente de una sustancia, de unas especies a otras. Se propuso, todavía sin demostración, aunque después se demostró que era correcto, que esta relación 1 a 1, la existencia del mismo número de unidades de una clase y otra, se debía a la complementariedad química entre esas bases nitrogenadas, complementariedad que se debe a las interacciones de enlace de hidrógeno que se manifiestan entre ellas. Adenina, por ejemplo, por una parte, y timina, cada una con 2 centros para participar en esas interacciones, mientras que guanina y citosina tienen 3 unidades y se ensamblan perfectamente entre ellas, no así la adenina con 2 y la guanina con 3. De modo que se supuso que en la doble cadena del ADN una molécula de adenina se enfrentaba siempre a una de timina e igualmente una de guanina lo hacía siempre con otra de citosina. Con estos datos, Watson y Crick propusieron la estructura de doble hélice del ADN y también propusieron
que cuando en el proceso de la reproducción sexual se produce la réplica del ADN, las dos hebras que forman la doble cadena se separan y cada una de ellas sirve de plantilla para la construcción de una hebra idéntica con la secuencia de bases complementarias adecuadas a la que ya existen en la cadena. No demostraron, sin embargo, que esto era así, simplemente lo propusieron. La demostración vino con el experimento de Messerson y Stahl, que se publicó en el año 1958 en esta revista también muy afamada, Proceedings of the National Academy of Sciences, en Estados Unidos. Para la demostración hicieron uso de una técnica que ellos mismos habían desarrollado. Se conoce como sedimentación de equilibrio en un gradiente de concentración. Y es relativamente sencilla porque todo lo que hay que hacer es disolver el ADN en una disolución muy concentrada de cloruro de cesio, de modo que la disolución tenga una densidad parecida, muy parecida a la del ADN, que es de aproximadamente 1,7 gramos por centímetro cúbico. La mezcla se somete a un proceso de ultracentrifugación, velocidades altísimas, 30.000, 40.000 revoluciones por minuto, durante un tiempo muy largo, que puede ser un día o incluso dos, hasta alcanzarse el equilibrio. La disolución que se centrifuga, se ve, las partículas que contienen, se ven sujetas a la acción de dos fuerzas oponentes. Por una parte, la sedimentación, la gravedad, que tiende a depositarla, y por otra, la fuerza de difusión impelida por la fuerza centrífuga, que crea un gradiente de densidad justamente en la dirección de la fuerza centrífuga, esta que ven aquí. De manera que cuando se alcanza el equilibrio, esta es la situación inicialmente y este es el progreso del proceso, cuando se alcanza el equilibrio, el ADN forma una banda perfectamente definida al situarse exactamente en el gradiente de concentración de cloruro de cesio en la región que tiene su misma densidad. Si hubiera ADN de dos masas diferentes, o lo que es lo mismo, como el volumen es el mismo, de dos densidades diferentes, deberían aparecer dos bandas como esta. Y eso efectivamente es lo que ocurre, como pueden ver aquí, aparecen dos bandas diferenciadas y se puede conseguir simplemente mezclando ADN, moléculas de ADN de la composición isotópica natural, nitrógeno 14, y ADN marcado artificialmente con nitrógeno 15. Esa es la base del experimento. Messerson y Stahl tomaron células de la bacteria Escherichia coli y las cultivaron en un medio que contenía una disolución de cloruro de amonio enriquecido con nitrógeno 15 prácticamente al 100%, y permitieron la reproducción durante muchos ciclos hasta asegurarse que el ADN, las moléculas de ADN, eran moléculas conteniendo nitrógeno 15, ADN pesado. Una vez conseguido, hicieron lo contrario, es decir, esas células que contenían ADN artificial, pesado, marcado con nitrógeno 15, las hicieron crecer en un medio en el que el nitrógeno disponible, el cloruro de amonio utilizado, tenía la composición isotópica normal. Y controlaron el proceso de reproducción, tomando muestras tras la primera reproducción y la segunda. Hay tres posibles mecanismos para la reproducción, que son la réplica conservadora, la réplica semiconservadora y la réplica dispersora. Vuelvo un momentito atrás a esta diapositiva. Esta es la réplica semiconservadora, la que propusieron, el mecanismo que propusieron Watson y Crick. Las hebras se separan y cada una de ellas sirve de plantilla para la construcción de otras idénticas. En el mecanismo conservador, de las dos moléculas de ADN que resultan, una es exactamente la primera, idéntica a la primera, y la otra completamente nueva. Y finalmente, en el posible mecanismo dispersor o mecanismo al azar, las moléculas de ADN que resultan de la primera reproducción tienen ADN original y también ADN nuevo distribuidos al azar. Cuando hicieron el experimento, en color azul se representa el ADN pesado, el que está marcado con nitrógeno 15, y en color rojo es el ligero.
En el mecanismo conservador resulta una molécula idéntica a la padre y otra completamente nueva, de manera que en este caso debería resultar ADN marcado con nitrógeno 15, pesado, y ADN ligero. En la réplica semiconservadora deben resultar dos moléculas de ADN idénticas, cada una de ellas conteniendo una hebra original y otra completamente nueva, mientras que en la réplica dispersora las dobles cadenas, las moléculas de ADN que resultan contienen ADN original y nuevo distribuidos al azar, de manera que con idéntica densidad. En este caso deberían observarse, tras la ultracentrifugación, dos bandas, una para el ADN pesado y otra para el ligero, mientras que en estos otros dos aparecería solamente una banda y el ADN tendría densidad intermedia entre la del pesado y la del ligero. Esa fue la observación, de manera que se descarta, con la primera reproducción, se descarta el mecanismo conservador, pero no se puede distinguir entre los otros dos. Sin embargo, en el segundo ciclo, en la segunda reproducción, en la réplica semiconservadora, cada una de estas se reproduce como antes, de modo que deben resultar dos moléculas de ADN idénticas y dos completamente nuevas, ADN de dos clases diferentes, mientras que en la réplica dispersora, en la réplica al azar, todo el ADN tiene la misma composición isotópica. Esta fue la observación de Meseson y Stahl, como indica esta figura, lo pueden ver aquí. Esto es tras la primera generación para las moléculas de ADN hijas y esta es las que resultan en la segunda generación. De manera que así se demostró que la propuesta, estoy llegando ya al final, la propuesta de Watson y Crick, que se resume en esta imagen. La imagen es del trabajo original y dice la ilustración del mecanismo de la duplicación del ADN propuesta por Watson y Crick. Cada molécula hija contiene una de las cadenas padres, apareada con una cadena nueva que está representada en blanco, y al continuar la duplicación siempre las dos cadenas padres originales permanecen intactas. Así que cualquiera que sea la etapa del proceso, habrá siempre dos moléculas que contengan una hebra del ADN padre original. No les canso más, termino con esto, no sin antes agradecerles de nuevo que estén aquí y también la atención que me han dispensado. Muchas gracias.